la presencia del Señor. Amén. Estoy contenta, de verdad estoy contenta en esta hora de la tarde, porque Dios es bueno. Amén. Le doy gracias al Señor porque también me da la oportunidad de poder compartir una palabra con ustedes. Amén. Así que es una palabra que yo sé que usted la ha escuchado, pero es una palabra que Dios habló fuertemente a mi vida hace bastante tiempo atrás. Y en las predicaciones que ha hecho el pastor, Dios volvió a hablar a mi vida y me dijo, habla de esto. Así que como soy una hija obediente, lo voy a compartir con ustedes también, porque una palabra que nos va a servir, como decía, estamos recién comenzando el año. Amén, así va a ser una palabra que nos va a servir para poder terminar un año victorioso. Amén. Le voy a pedir a Alonso que mientras coloque ahí en pantalla, hay un texto bíblico que ya lo hemos visto, que es Proverbio capítulo 13, versículo 4. Estaba cerca del ventilador, se me apretó un poco la garganta, así que voy a estar tomando constante agüita, así que no se distraiga por eso. Entonces, Proverbios capítulo 13, versículo 4, mientras que lo coloque ahí, lo voy a leer mientras. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Que Dios bendiga a Alonso. Amén. Esta vez le tocó estar ahí, ¿cierto?, en los controles de atrás. Así que también bendecimos su vida por estar ahí también, ¿cierto?, apoyando y sirviendo la obra de nuestro Señor. Amén. Vuelvo a leer para que usted también ahí pueda anotar la cita bíblica. Está en Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Yo en esta hora de la tarde quiero hablarle acerca de ser diligentes. ¿Cuántos quieren ser diligentes este año? Levante la mano ahí con confianza, diga, Señor, yo quiero ser diligente. ¿Sabe por qué? Porque es importante que nosotros como hijos de Dios seamos diligentes. Amén. Debemos ser diligentes. ¿Por qué? ¿Sabe que hoy en día estamos en una sociedad tan digitalizada? ¿Qué quiere decir eso? Que hasta los bebés tienen teléfono, aunque usted no lo crea. Tienen la famosa tablet, tienen el Play, tienen los televisores inteligentes ahí que uno ahí, cierto, de la camita mueve los botones nomás y se proyecta todo lo que necesitamos. ¿Y qué pasa? Que donde estamos en una sociedad tan digitalizada, fácilmente nosotros nos distraemos. Yo creo que no creo que yo sea la única que ha perdido tiempo en las redes sociales. Yo creo que encontramos un momento de descanso, nos sentamos, ¿cierto?, en algún lugar cómodo y empezamos a revisar el teléfono. Y muchas veces nos distraemos, ¿por qué? Porque el teléfono empieza a sonar con una notificación, que un correo, que un messenger y así. Los teléfonos nunca paran, ¿cierto?, de sonar. ¿Por qué? Porque vienen las notificaciones y eso viene a distraernos y muchas veces pasa que nos saca de muchas veces lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque a mí antes me pasaba que, claro, yo de repente estaba haciendo las cosas en mi casa, me llegaba una notificación, la veía y ahí me empezaba y hasta cuando me daba cuenta ya había pasado 1 hora en el teléfono. ¿Se da cuenta? 1 hora perdida. Y muchas veces pasa que cuando nosotros entramos, ¿cierto?, a lo digital, a lo que tiene que ver con el internet, muchas veces pasa que empezamos, ¿cierto?, a ver lugares, ¿cierto?, para salir de paseo. Muchas veces salen, ¿cierto?, esos lugares bonitos que uno dice, ojalá algún día pueda ir a aquel lugar. O de repente, no sé, vemos un auto bonito. No le voy a hablar de marcas de auto porque no soy muy entendida en eso, pero vemos autos ahí los modelos y todo eso, y deseamos muchas veces tener, ¿cierto?, a lo mejor ese modelo de auto, o a lo mejor acondicionado, no sé, con algún logo o algo. O también pasa que nos ponemos a ver, no sé, algo que nos interese, y muchas veces decimos, ya lo voy a guardar porque espero algún día poder ocuparlo. Pero la pregunta es la siguiente: ¿nos quedamos con el deseo de tener aquello o estamos trabajando para alcanzar lo que estamos guardando en nuestro teléfono? Porque si nosotros estamos activándonos para poder, ¿cierto?, cumplir todo aquello que nosotros muchas veces perdemos el tiempo en nuestro teléfono, bien por eso, pero ¿y si no? ¿Qué estamos haciendo?
solamente estamos perdiendo el tiempo en algo que no nos beneficia en nada. Amén. Y ahí caemos, ¿cierto?, en lo que se hablaba, ¿cierto? Hablaba el pastor estos días, que caemos en la pereza, en la ociosidad, que nos quedamos ahí solamente mirando el teléfono. Ojalá que algún día pueda ir a este lugar, que ojalá pueda comprarme este auto, que ojalá mi casa sea de esta forma, que ojalá pueda comprarme esto para la cocina, para el comedor, para el living. Y nos quedamos solamente deseando las cosas. Como decía Proverbios capítulo 13, versículo 4, el alma del perezoso desea. ¿Cuántas veces hemos perdido el tiempo deseando cosas que vemos en la televisión, o que vemos en el internet, o que vemos en las redes sociales? Pero no hacemos nada. Muchas veces anhelamos, ¿cierto?, que sucedan muchas cosas, pero nosotros no estamos haciendo nada. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia según, ¿cierto?, ser diligente? Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Aquí buscaba los significados. Por ejemplo, la Biblia significa ser responsable y consecuentes en nuestro compromiso con Dios, honrarlo en la oración, en las promesas, en los mandamientos, sin apartarnos de su palabra. En el diccionario dice esforzarse, esmerarse, ser eficaz y hacer las cosas bien, ser cuidadoso, que obra con interés y atención, es rápido, activo, exacto, ligero, termina el trabajo y no se rinde hasta que lo ha entregado. Entonces, una persona diligente está descrita como alguien cuidadosa, una persona que es rápida, que es activa, que es solícita. Esa es una persona diligente. Por eso en esta hora de la tarde que nosotros podamos meditar en esta palabra y analizar nuestra vida y ver si realmente nosotros como hijos de Dios estamos siendo diligentes. ¿Por qué? Porque para la obra del Señor y para cada área de nuestra vida nosotros debemos ser diligentes. Es importante que nosotros seamos diligentes. ¿Por qué? Porque es lo que Dios espera que nosotros seamos cuidadosos, que nosotros nos activemos cada vez que haya algo. ¿Para qué? Para poder trabajar en la obra del Señor. Como decía recién, que seamos solícitos, interesándonos por lo que hacemos. Debemos interesarnos por las cosas de Dios. Si a nosotros se nos manda hacer algo, que podamos hacerlo con interés, con pasión. Hablábamos, ¿cierto? El pastor hablaba que debíamos apasionarnos con las cosas de Dios. Amén. Cuando nosotros nos apasionamos con las cosas de Dios, comenzamos a ser diligentes. Entonces, si no estamos siendo diligentes, es porque a lo mejor nos falta apasionarnos. A lo mejor la pasión por Dios ha ido disminuyendo. Estamos recién en 14 días que lleva el año, que ojalá que ya a mitad de año haya un cambio en nosotros, que nosotros podamos apasionarnos más por las cosas del Señor. A lo mejor somos pocos, amén, pero estamos aquí en este lugar, amén. Por lo tanto, no estamos aquí por nada, no estamos aquí solamente para ocupar una silla, un lugar. No, estamos aquí porque Dios nos plantó en este lugar. No por nada llegamos a este lugar, amén. Así que por eso meditemos en esta palabra en esta hora de la tarde, porque a lo mejor algo está sucediendo en nuestras vidas. Algo a lo mejor en algún momento pasó, que nos estancamos. A lo mejor algo sucedió, escuchamos algo, vimos algo, pero por eso es importante que la relación siempre sea con Dios. Tiene que ser nuestra relación con Dios, que seamos nosotros y Dios. Situación que haya, tiene que ser con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que en Dios encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Sigo. Dios, como decía, Él desea que nosotros seamos cuidadosos, activos, solícitos, interesándonos, ¿cierto?, en lo que hacemos, con la máxima atención en lo que sea que hagamos como obreros al servicio de Dios. ¿Se da cuenta que nosotros debemos ser solícitos? Debemos interesarnos siempre, como le decía. No hacerlo por hacerlo, sino que podamos hacerlo con interés. ¿Por qué? Porque no es para el hombre,
es para Dios. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón. Por lo tanto, si nosotros lo hacemos, a lo mejor con la intención de esperar algo a cambio, Dios también lo va a ver. Y muchas veces, ¿por qué nos quedamos ahí y ahí? ¿Por qué? Porque siempre esperamos un reconocimiento, un aplauso, una palmadita. Pero dice la palabra que todo debemos hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Porque es fundamental que nosotros, porque ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Todos somos hijos de Dios. Amén. Es fundamental que la vida cristiana nosotros seamos diligentes. Esa palabra se la voy a repetir todo el rato ahí para que se le quede grabada. ¿Sabe por qué? Porque es fundamental que nosotros seamos diligentes. Porque así no entra en nosotros la pereza. Ya leía recién, ¿cierto?, que ser diligente es esforzarse, ser eficaz, hacer las cosas bien, ser cuidadoso. Por eso es importante en la vida de un cristiano ser diligente. ¿Para qué? Para que no entremos en esa vida de pereza, de que nos quedemos ahí y que lo haga el otro y que no, que ojalá yo no. O sea, a nosotros se nos manda a trabajar en la obra del Señor. Amén. No solamente a mirar, sino que podamos trabajar en la obra del Señor. Debemos nosotros también mantenernos enfocados en las metas, porque ¿cuántos tienen metas aquí? Yo creo que todos tenemos una meta ahí, ¿cierto? Porque hay metas terrenales y también hay metas espirituales. Amén. Porque hay cosas que queremos alcanzar allá afuera, pero yo creo que en lo espiritual también queremos alcanzar cosas, porque yo creo que si usted está en este lugar, no es solamente para ser oyente. Amén. Yo creo que usted quiere alcanzar mucho más, ¿cierto? Sobre todo en las cosas del Señor. Por eso debemos ser, ¿qué debemos ser? Diligentes. Tenemos que estar activos para todo, ¿cierto? Para todo lo que se nos requiera. Porque todos aquí, en este lugar, aunque usted diga, no, es que a mí no me miran, a mí no me llaman, en este lugar todos somos importantes. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos llamó Dios a este lugar. Amén. Y si usted piensa de que a usted nadie lo mira, que a usted nadie lo llama, que a usted nada, déjeme decirle que Dios lo llamó a este lugar. Amén. No lo llamó el hombre, sino que lo llamó Dios. Ahora, si a lo mejor usted no está haciendo a lo mejor nada todavía en la obra del Señor, para eso está nuestro Padre. Ir a nuestro Padre, decir, Señor, yo quiero ser ese instrumento, yo quiero ser un servidor en tu obra, dime qué tengo que hacer y dime cómo lo tengo que hacer. Amén. Porque siempre hemos sabido de que Dios es un Dios de diseño. Sabemos que Dios es el que nos da las capacidades. Entonces, ¿quién se pone las limitaciones? Somos nosotros. Dios siempre, lo que nosotros deseamos, sobre todo para la obra del Señor, Dios siempre nos va a equipar con lo que necesitamos. Amén. Yo un día, así haciendo punto aparte, cuando el pastor estaba en campaña para comprar la radio, yo de verdad que veía muy cansado al pastor. Y yo creo que todos lo vieron muy cansado. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser una persona útil en tu obra. Yo de verdad que el tema de la radio y la computación, sí, yo me manejo en el tema de computación bastante bien. Pero hacer un programa o estar en los controles es otra cosa muy diferente. Y de verdad que yo lo veía muy difícil. Pero yo le dije, Señor, ayúdame, enséñame. ¿Por qué? Porque yo necesito ver que mi pastor también pueda descansar. Porque yo no estoy haciendo nada. ¿Qué puedo hacer? Le dije yo al Señor. Y Dios me fue dando las capacidades. Yo a lo mejor sí me cuesta aprender. Ahora estoy aprendiendo ahí y siempre estoy diciendo, hermano Cristian, explíqueme. Porque eso está también en mi corazón, aprender. Pero las capacidades la da el Señor. Y si usted quiere aprender, siempre va a haber alguien que va a querer enseñarle. Y si es difícil, sí, a la final, ¿quién nació sabiendo? Nadie. Y todo lo hemos aprendido en el camino. Por lo tanto, aquí hay mucho por hacer aquí en la iglesia. Y si usted quiere aprender, solamente dígale, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero aprender esto. Y de ahí solamente, pero tenemos que ser responsables. Amén. Bien, sigo. En el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 4 y 5 dice, la mano negligente empobrece. Sí.
Mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay otra versión que me gusta también, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice: los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Estos versículos, ¿saben lo que hacen? Nos destacan la importancia de ser diligentes. ¿Para qué? Para lograr el éxito y evitar que nosotros caigamos en la pereza. Ser diligente no se trata de trabajar así duro, no así como, no. El ser diligente se trata de trabajar sabiamente. Sabemos que en todo lo que nosotros hacemos debemos trabajar, ¿cierto? Debemos ser sabios, debemos ser constantes, ¿cierto?, hacia nuestro objetivo. Porque ¿qué pasa si nosotros trabajamos duramente por algo así? Nos vamos a cansar. Pero en cambio, cuando nosotros lo hacemos con diligencia y lo hacemos sabiamente, vamos a poder llegar a alcanzar a aquellos que nosotros ya se me enrolla aquello que anhelamos. Por eso, si nosotros queremos conseguir, yo creo que todos este año quieren alcanzar cosas, yo quiero alcanzar muchas cosas, pero para eso nosotros debemos prepararnos. ¿Cuántos se quieren preparar este año para alcanzar las cosas? Claro, debemos prepararnos. Si queremos alcanzar cosas, debemos ser diligentes, o sea, debemos desde ya prepararnos. Vuelvo a repetir, como dijo el hermano Cristian, llevamos recién 14 días. No me hagas sacar la cuenta cuánto queda porque soy mala para las matemáticas, pero nos queda mucho tiempo todavía. Entonces, si llevamos 14 días y a lo mejor todavía no estamos activados, a lo mejor todavía estamos ahí como lo hago, no lo hago, doy el paso, no lo doy el paso, nos queda todavía mucho tiempo. Demos ese paso que a lo mejor el año pasado nos costó, que este año podamos hacerlo, que este año podamos ser diligentes. Ya leíamos la definición de ser diligentes. Amén, debemos ser solícitos, debemos ser activos, debemos ser eficaces. Amén, sobre todo para la obra del Señor. Si a lo mejor queremos emprender algo, hagámoslo. No nos quedemos ahí con qué va a pasar, porque tenemos esa costumbre de que si nos fue mal, no volver a hacerlo. Y debemos sacar eso de nuestra mente. A veces las cosas no resultan porque a lo mejor no iban a terminar bien, pero eso no quiere decir que si lo intentamos de nuevo va a pasar lo mismo. Por eso es importante que cuando nosotros hagamos algo, seamos diligentes y vayamos primeramente a Dios. Amén, sabemos que nada podemos hacer si Dios no nos da el pase primero, porque a lo mejor sí van a haber cosas que nosotros anhelamos y muchas veces hacemos pataletas y hacemos rabietas, y Dios es Padre. ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos nos hacen pataletas? Nos dicen, ya, ahí tení. Pero nunca llega a buen término, porque necesitamos aprender. ¿Cuántos quieren aprender este año? Es necesario que nosotros aprendamos de todo lo que se nos enseña, de cada día que escuchamos palabra, porque yo creo que más de alguno escucha todos los días una palabra de parte del Señor. Y si escuchamos cada día una palabra de parte del Señor, entonces debemos, ¿cierto?, aprender de lo que estamos oyendo. ¿Para qué? Para que podamos apasionarnos y ser diligentes en este año para poder alcanzar todo lo que nosotros queremos alcanzar. Sabemos que todos tenemos un propósito aquí en la tierra. A lo mejor usted todavía no lo conoce, a lo mejor usted todavía no lo sabe. Sabemos que nosotros tenemos el propósito de reconciliar al mundo con Dios. Ese es nuestro propósito aquí en la tierra, por si usted no lo sabía. Pero aquí en la iglesia tenemos otro propósito. Si usted no lo conoce, sea diligente y vaya y preséntese delante del Señor. Anda una mosquita. Preséntese delante del Señor y dígale, Señor, yo necesito conocer mi propósito. Y al ir delante del Señor, Dios se va a dar cuenta que estamos siendo diligentes, porque necesitamos saber cuál es nuestro propósito en este lugar. Yo una vez igual hablé acerca del propósito, y el hermano Cristian también hablaba acerca del propósito en este lugar. ¿Por qué es importante conocerlo?
Porque cuando uno conoce el propósito del Señor, nada nos va a sacar. Y yo creo que eso ya usted ya lo sabe. Cuando uno conoce el propósito de Dios, aunque no lo saluden, aunque lo miren mal, aunque hablen mal de usted, eso no lo va a mover, porque usted sabe por qué está plantado en este lugar. Por eso, si a lo mejor han habido actitudes o han habido alguna situación que a lo mejor a usted le ha afectado algo, a lo mejor es porque todavía no conoce el propósito del Señor. Porque situaciones vamos a vivir y vamos a vivir a lo mejor todos los días. O a lo mejor no. Pero si nosotros no conocemos nuestro propósito, puede venir algo y nos puede sacar. Por eso es importante que seamos diligentes y podamos presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, yo necesito conocer mi propósito en el lugar donde tú me plantaste. Amén. Amén. Bien. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Qué debemos ser? Diligentes. Bien. Como nosotros como hijos, ¿cierto? Ya decíamos que tenemos que ser hábiles en todo lo que hacemos, porque como decía anteriormente, es una forma de hacerlo como una adoración hacia Dios. Es lo que decía al principio. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor servís. ¿Cuántos conocen este texto? Yo creo que todos conocemos este texto, ¿cierto? Que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros abordamos o hacemos, ¿cierto?, nuestro trabajo con la mentalidad, ¿cierto?, de lo que leímos ahora, o sea, de lo que leí ahora, es algo que a nosotros igual nos motiva y nos mueve. Porque yo creo que cuando trabajamos para el Señor, ¿a cuántos le gusta trabajarle al Señor? Yo creo que a todos, ¿cierto? A todos nos gusta estar ahí al pendiente, ser diligentes, pues eso es ser diligente. Cuando nos gusta, ¿cierto? Cuando nos apasiona trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos como para el Señor, ¿cierto? Y no para los hombres. Por eso es importante leer las Escrituras, saber lo que dice, entenderla, que poder también poder vivirla. La pastora siempre a nosotros nos enseña, nos dice: cuando usted lea un versículo o lea un capítulo, métase ahí en la historia, métase para que pueda entenderla, para que pueda vivirla y también para que nosotros podamos ponerla por obra, porque lo voy a mencionar, y yo siempre digo a la pastora, yo cada vez que tenga oportunidad, yo lo voy a mencionar, porque de verdad que yo lo entendí tan bien cuando el pastor dijo: si llevamos un año en la iglesia, ¿cómo no vamos a tener un cambio? Y cuando nosotros escuchamos palabras del Señor, siempre tiene que marcar un antes y un después. Y eso también yo un día se los comenté. ¿Por qué? Porque cuando Dios salió a nuestro encuentro, también tuvimos un antes y un después. Antes andábamos, ¿cierto?, en delito y en pecado, pero y ahora Dios nos perdonó, Dios nos restauró. Entonces marca un antes y un después. Entonces, si nosotros llevamos tiempo en la iglesia, se nos tiene que notar. Amén. ¿Por qué? Porque estamos escuchando palabras todos los días y es una palabra fresca, una palabra viva. Por lo tanto, tiene que producir algo en nosotros. Porque si no, por eso analicemos, ¿cierto? Analicemos nuestra vida en esta hora de la tarde. Nos faltan muchos días para terminar el año y que podamos aprender también. Yo creo que aquí todos llevamos tiempo en la iglesia. Yo me voy a poner por ejemplo, yo en la iglesia llevo 7 años, y cuando el pastor dijo eso, o sea, si llevamos un año en la iglesia, ¿cómo no se nos va a notar? Y cuando el pastor dijo, yo le dije: Señor, yo quiero que se me note. Yo quiero que se me note. Y ese tiene que ser nuestro deseo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos aquí solamente para ocupar un lugar. Es como cuando nosotros, porque, a ver, sí, la mayoría somos papá, mamá. Y yo creo que cuando uno le da un consejo a un hijo, o uno le habla a un hijo,
Uno siempre espera que el hijo haga caso. Uno siempre espera ver cambios en el hijo cuando uno les habla. Así también es Dios. Y si Dios no está hablando martes, jueves, domingos a través de su palabra, entonces Él también espera que nosotros podamos tener ese cambio. Y en esta hora de la tarde, Dios también nos hace esa invitación a ser diligentes para que podamos tener un mejor servicio para Él. Y para tener un mejor servicio debemos entender qué es lo que es la mayordomía. Porque la mayordomía es fundamental para entender, ¿cierto?, la diligencia de una perspectiva bíblica. En la parábola de los talentos, que no la voy a leer, pero usted ahí lo puede anotar y en la casita lo puede leer, que está en Mateos capítulo 25, versículo 14 y 30, que es la parábola de los talentos. Jesús enfatiza, ¿cierto?, la importancia de ser mayordomos fieles en los recursos y oportunidades que Dios nos ha confiado. Sabemos que los siervos diligentes que invirtieron sus talentos sabiamente fueron recompensados. Pero mientras el siervo, ¿cierto?, que enterró ese talento por miedo, fue reprendido. Entonces, esta parábola, por eso es importante que usted también anote y la pueda leer en la casa, nos enseña que la diligencia implica usar nuestros dones, nuestros talentos y nuestros recursos de manera responsables y proactivas. Estamos llamados a ser buenos mayordomos, sobre todo en las cosas de Dios y en lo que Él nos ha entregado, ya sean nuestras habilidades, nuestras finanzas, nuestra relación o tiempo. Como decía al principio, ¿hacia dónde está dirigido nuestro tiempo? ¿Le estamos dando el tiempo que le corresponde a Dios? En el día, ¿cuánto tiempo apartamos y un tiempo de calidad? ¿Cuánto estamos apartando para el Señor? Si nos vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16, nos aconseja, dice, tengan cuidado de cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada oportunidad, porque los días son malos. El tiempo es un recurso precioso que nos ha dado Dios. Por eso, ¿en qué lo estamos ocupando nosotros? Por eso estamos llamados, ¿cierto?, a usarlo sabiamente. Esto significa priorizar nuestras tareas, ¿ya? Establecer metas, como le decía también. Al ser conscientes, ¿cierto?, de cómo gastamos nuestro tiempo, podemos asegurarnos que estamos siendo diligentes en cumplir nuestras responsabilidades y aprovechar al máximo las oportunidades que Dios ha puesto ante nosotros. ¿Se da cuenta que cuán importante es que nosotros podamos ser diligentes en todo lo que nosotros hacemos? La Biblia también nos proporciona consejos prácticos sobre cómo cultivar la diligencia en nuestra vida diaria. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 6 y 8, y dice, parece que no lo tengo aquí. Alonso, no sé si lo puedes colocar. Proverbios, capítulo 6, versículos 6 y 8. Dice así, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Sí, yo acá tengo otra versión. Dice, ve a la hormiga perezoso, considera su camino y sé sabio. No tiene comandante, ni supervisor, ni gobernante, pero almacena sus provisiones en el verano y recoge su alimento en la cosecha. Este pasaje, cierto, también destaca la importancia de poder trabajar también con sabiduría. Porque muchas veces nosotros solamente, ¿qué hacemos? Es solamente trabajar y muchas veces no recibimos lo que nosotros esperamos recibir. Pero en cambio, ¿cierto?, aquí nos enseña que debemos trabajar con sabiduría y previsión y de no caer en la pereza. Como decía, la hormiga es un ejemplo de diligencia y planificación para el futuro, ya que sin tener un jefe, ni oficial, ni señor, recoge con diligencia en el verano
y almacena su cosecha para el invierno. Todavía falta para terminar. Por otra parte, también tenemos la oración. ¿Cuántos oran? No me responda. Yo creo que todos oramos, ¿cierto? No le voy a preguntar cuántas veces en el día, pero es importante también la oración. Amén. Es importante la oración y la dependencia del Espíritu Santo también son componentes esenciales, ¿cierto?, sobre la diligencia. Porque Filipenses 4:13 nos recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso a nosotros nos anima, ¿cierto?, y nos guía a ir en oración y pedirle al Señor lo que necesitamos, porque sabemos que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, ¿cierto? Entonces, al mantener nosotros esa relación cercana a Dios, porque es importante la relación con Dios, nunca empiece usted a hacer algo sin antes ir al Señor. Si usted está en este lugar, preocúpese de tener esa relación con Dios. Amén. ¿Para qué? Para que también le vaya bien. Sabemos que cuando uno tiene esa relación con el Padre, Él siempre nos va a evitar muchas cosas, nos va a prevenir de muchas cosas. Por eso es importante que nosotros tengamos esa relación, que podamos ir, ¿cierto?, a nuestro lugar secreto, que podamos orar al Padre, y como decía el hermano Cristo también, que leía ese pasaje bíblico, que Él nos va a recompensar en público. Amén. Pero es necesario tener esa relación con el Señor. Para todo lo que nosotros queramos hacer, siempre tiene que ir usted a Dios primero. En nuestro crecimiento espiritual, la diligencia requiere un compromiso con el estudio de la palabra del Señor. Necesitamos escudriñar la palabra del Señor, no solamente quedarnos con lo que escuchamos, sino que nosotros también podamos tomar nuestra Biblia, apartar un tiempo de calidad, ¿cierto?, para el Señor, y buscar un texto bíblico, ¿cierto?, que podamos anotar y escudriñar, aprender, conocer la palabra del Señor, para que nosotros también, porque al ir conociendo, porque cuando uno conoce la palabra del Señor, empieza a haber diligencia en nosotros, empezamos a ser más diligentes. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo qué es lo que Dios requiere de nosotros. Por eso es importante también que nosotros podamos escudriñar la palabra del Señor. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y al buscar diligentemente conocer a Dios más profundo, es aplicar su palabra a nuestras vidas. Cuando nosotros vamos con diligencia, cuando nos presentamos delante del Señor y aplicamos, ¿cierto?, su palabra a nuestra vida, es ahí donde Dios nos empieza a dar ese crecimiento que necesitamos. Porque yo creo que todos queremos crecer espiritualmente este año, ¿cierto? No queremos quedarnos como estamos, porque todavía nos falta, sabemos que vamos hacia la perfección. Por eso debemos usar bien la palabra del Señor. Ser más efectivos, como decía al principio, ser más solícitos, sobre todo al servicio de nuestro Señor, también al servicio de los demás. La diligencia significa ser fieles y consistentes en usar nuestros dones y talentos para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo. Los dones y talentos no son para decir: mírenme, aquí estoy, yo lo hago bien, apláudanme. No, los dones y los talentos son para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Amén. A Dios a todos nos repartió dones y todos tenemos talento. Si usted a lo mejor todavía no conoce cuál es su don o no conoce cuál es su talento, seamos diligentes y presentémonos delante del Señor y decirle: Señor, en pocas palabras, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me necesitas en el lugar donde yo estoy? Que podamos ser esos hijos que Dios espera que seamos. Como decía recién, todos tenemos dones, a todos se nos dio talentos, pero necesitamos usarlo
para beneficio, ¿cierto?, de este lugar y beneficios para los demás, no solamente para decir aquí estoy, mírenme. Amén. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La diligencia significa que nosotros debemos esforzarnos por hacer lo mejor, entregar lo mejor de nosotros, buscar cada día ser mejores hijos. Porque nosotros como padres siempre esperamos que nuestros hijos, ¿cierto?, vayan siendo mejores hijos, vayan creciendo conforme a cómo debieran ir creciendo y aprendiendo como debieran ir creciendo, aprendiendo. Es lo mismo Dios. Sabemos que Dios es Padre. Y Él también, conforme a lo que Él nos da a nosotros, Él también quiere que nosotros seamos mejores, que vayamos aprendiendo, que no nos quedemos con lo que sabemos solamente para nosotros. Yo el otro día decía en el programa, muchas veces decimos saber tanto, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que sabemos? Si sabemos que hay que tener una relación con Dios, ¿estamos teniendo esa relación con Dios? Si sabemos que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, ¿lo estamos creyendo? Por eso es importante que nosotros podamos ser, este año seamos diligentes. De eso es la palabra de hoy, que podamos ser diligentes en toda área de nuestra vida. En Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esa es la actitud que nosotros como hijos de Dios deberíamos adoptar. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios deberíamos ordenar nuestras prioridades. Como decíamos al principio, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Estamos dándole un tiempo de calidad al Señor o estamos perdiendo el tiempo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Marcos capítulo 12, versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Cuando nosotros ponemos en orden nuestras prioridades, ¿qué es lo que debiera estar primero? Dios. Cuando nosotros ordenamos nuestras prioridades, Dios debería estar primero. Y seríamos hijos diligentes. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Para que nosotros no perdamos, ¿cierto?, de vista nuestro objetivo como servidores de la palabra de Dios o como ministros encargados, ¿cierto?, en el ministerio de Dios, es necesario que atendamos con diligencia todo, ¿cierto?, todo lo que dice la palabra del Señor, todo lo que hemos oído. ¿Para qué? Como decía su palabra, no sea que nos deslicemos, no sea que nos quedemos ahí, no sea que nos pongamos perezosos y no hagamos nada. Por eso es importante que a través de esta palabra nosotros podamos reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué lugar tenemos a Dios? ¿Tenemos a Dios por primero? ¿Estamos primeramente buscando el reino de Dios? ¿Queremos ser hijos diligentes? ¿Estamos trabajando para la obra del Señor? ¿Por qué? Porque nosotros, les vuelvo a repetir, no estamos en este lugar por nada. No llegamos aquí porque a nosotros se nos ocurrió llegar. Nosotros estamos aquí porque Dios nos envió a este lugar. Amén. Y si Dios nos envió a este lugar, es por algo. Cada uno de nosotros debemos tener algo. Y si no lo sabemos, bueno, preguntémosle al Señor. Seamos diligentes este año. ¿Cuántos quieren ser diligentes? Amén.
Ser un seguidor de Cristo es algo que hay que hacer con diligencia. Pasa que muchas veces hay mucha falta de interés. ¿En qué cosa? En tener una relación con Dios. Pasa que muchas veces vamos y venimos, nos vamos y volvemos y no hay un interés. Porque ¿cómo se sentiría usted si su hijo va, viene, no lo toma en cuenta o de repente le hace caso pero después vuelve a hacer lo mismo? ¿Cómo se sentiría usted? Ahora, ¿cómo cree usted que se siente el Señor cuando nosotros vamos y venimos, vamos y volvemos? Que un día digo sí, me voy a determinar, pero otro día estoy haciendo todo lo contrario. Es importante, hermanos, de verdad. Es importante que si nosotros este año queremos alcanzar cosas, queremos que nuestra vida cambie, que queremos ver esa palabra que se nos habló para este año, un avivamiento concreto, tangible, transformador, necesitamos ser diligentes. Necesitamos comprometernos con las cosas del Señor. Sabe que hay una presencia tan bonita del Señor que a veces uno no sabe cómo recibirla. Pero yo le doy gracias al Señor porque está en este lugar. Amén. Doy gracias al Señor porque Él cada día trata con mi vida. Aunque usted crea que estar aquí adelante es fácil, déjeme decirle que no. Sabe que como nunca el día de hoy me había pasado, que hoy me sentí como el primer día que me tocó coordinar. Y yo le decía, Señor, es que no puede ser así. Y me puse a orar inmediatamente y comenzamos a tener una conversación con el Señor. Y le daba gracias al Señor porque Él también conoce los anhelos de nuestro corazón. A mí me encanta poder compartir la palabra del Señor. A mí todavía me falta mucho por aprender. Todavía a lo mejor quedo, como decirlo así, colgada en algunos temas de la palabra, pero cada día Dios me va enseñando. Y como siempre se nos enseña que de lo que recibimos nosotros entregamos, de lo que yo recibo yo también le voy a entregar a usted. Amén. Sigo. Decía, ser un seguidor de Cristo es algo que hay que hacer con diligencia. La falta de interés de algunos creyentes en su relación con Dios sabemos que no tiene cabida en la Biblia. Por el contrario, Jesús dejó en claro que aquellos que deseaban ser sus discípulos tenían que dejar todo. Amén, y eso usted lo puede ver ahí en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, que usted después lo puede leer. Porque si nosotros no buscamos a Dios diligentemente, lamentablemente nos vamos a quedar ahí, como en el principio. ¿Por qué? Porque como decía, cuando nosotros nos apasionamos por las cosas de Dios, empieza a estar esa diligencia. Queremos ser más diligentes, queremos ser más solícitos. Ya no esperamos que nos digan, ¿lo puede hacer? Sino que estamos ahí. Por eso es importante que si nosotros queremos ser esos discípulos de Cristo, si nosotros queremos ser esos seguidores de Cristo, debemos dejar todo. ¿Difícil? Sí, cuesta. Nadie dijo que el evangelio iba a ser fácil. Nadie dijo que esto iba a ser color de rosa. Sabemos que esto es de valiente. Y si usted y yo estamos aquí es porque somos valientes, ¿o no? Somos valientes, claro que sí. Por eso Jesús, cierto, lo dejó claro que los que deseaban ser sus discípulos tenían que hacerlo y dejando todo. También Jesús recalcó que el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso está en Marcos capítulo 12, versículo 31. Entonces, en otras palabras, el objetivo es amar a Dios diligentemente. Debemos apasionarnos por las cosas del Señor. ¿Y sabe cuándo uno se apasiona con las cosas de Dios? Cuando la palabra de Dios uno la trae a la vida, a nuestra vida. Cuando nos hacemos parte de la palabra del Señor. Cuando uno comienza a vivir la palabra del Señor, uno se empieza a apasionar.
Cuando se nos enseñó que al desierto teníamos que ir a celebrar y no a llorar, uno lo aprende cuando uno se relaciona con Dios. Ahí uno puede entender y puede decir, Señor, o sea, yo en medio de la situación yo voy a celebrar. Yo en medio de la situación yo voy a hacer fiesta. Pero es cuando nosotros tomamos la decisión y nos determinamos a poder cumplir de cierta forma la palabra del Señor. Como le decía, cuesta, claro que sí cuesta. Pero sabemos que con Dios todo es posible. Más aún si nosotros nos determinamos. Si nosotros dejamos el yo de lado y empezamos a dejar a que Dios trabaje en nuestra vida. Porque sabemos que los cambios, ¿quién los trae? Dios. Si nosotros esperamos cambiar por nuestra fuerza, vamos a cambiar ahí nomás y vamos a volver a ser los mismos. Pero tenemos que ser diligentes, tenemos que ser solícitos y tenemos que dejarnos guiar, tenemos que dejarnos corregir por el Señor. A veces la palabra del Señor es fuerte, sí, claro que sí. Muchas veces nos tira la oreja. Pero yo creo que si Dios nos corrige es porque Él nos ama. Si Él nos corrige es porque Él quiere que nosotros nos vayamos por el buen camino. ¿Para qué? Para que podamos recibir todo lo que Él tiene. Yo siempre digo, Dios no tiene algo poco para nosotros. Él tiene mucho más para darnos. Tanto así que nosotros tenemos nuestro futuro asegurado con Él. Y nosotros nos preocupamos de cosas que ni siquiera debiéramos preocuparnos. La diligencia es una cualidad que podemos desarrollar si aprendemos a administrar nuestro tiempo y recursos en la ejecución de nuestras tareas y obligaciones. Además, es una virtud fundamental que ayuda a combatir la pereza. Y aquí ahora ya voy terminando. En Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso, nosotros como hijos de Dios, debemos tener cuidado. ¿Cuidado en qué? Cuidado en la forma en que nosotros vivimos. Si nosotros estuvimos en un tiempo donde hacíamos y deshacíamos, pero Dios salió en nuestro encuentro y ahora estamos del otro lado, debemos tener cuidado en la forma en que vivimos. No vivir como la gente necia, sino que vivir con sabiduría. Y sabemos que la sabiduría proviene de... Debemos aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No solamente cuando nos vean o solamente cuando se nos diga, sino que siempre debemos aprovechar ese tiempo, esa oportunidad para hacer el bien. ¿Por qué? Porque como decía su palabra, estamos en una época llena de maldad. Estamos en un mundo donde cualquier cosa nos puede sacar, donde hay más excusas que poder enfrentar las situaciones. Por eso debemos apasionarnos con las cosas de Dios si queremos ser diligentes. Debemos buscar a Dios primeramente, tener esa relación con Dios, tener esa disciplina espiritual en nuestra vida marcadas. Por eso es necesario que nosotros, si escuchamos palabra, ya lo voy a decir así, si escuchamos palabra todos los días, que se nos empieza a notar. Llevamos 14 días, lo vuelvo a repetir, nos queda mucho todavía por delante. Entonces, si queremos que haya un cambio en nuestra vida, y una vez el pastor también nos dijo, si tú quieres que tu casa cambie, si tú quieres que todo a tu alrededor cambie, cambia tú primero. Entonces, tenemos trabajo por hacer. Amén. Tenemos un trabajo que hacer, que primeramente cambiar nosotros. Y cuando nosotros nos disponemos a querer cambiar, yo siempre digo, porque ha pasado en mi vida, Dios siempre va a estar ahí para enseñarnos, para guiarnos
Y van a haber muchas veces que van a haber situaciones de las cuales Dios te va a sacar. Y aunque muchas veces nosotros vamos a estar en lugares donde nos vamos a sentir cómodos, Dios te va a decir no, es que ahí no. Y sí, a lo mejor muchas veces Dios te va a sacar incluso de tu propia familia y te va a decir no, ahí no. Pero atendamos a la voz de Dios. Si Dios nos dice no, es porque Dios nos está diciendo que no. Amén. ¿Para qué? Porque, vuelvo a repetir, todos tenemos un propósito. Y en ese propósito nosotros vamos en una línea recta. Pero si nosotros nos salimos, porque muchas veces van a venir situaciones que van a querer sacarnos o nosotros vamos a querer salirnos, pero Dios aún así nos va a volver de nuevo a ese propósito. Por eso necesitamos nosotros ser diligentes. Necesitamos nosotros tener esa relación con Dios. No nos olvidemos nunca en darle el primer lugar al Señor. Si usted quiere alcanzar cosas este año, vaya con Dios primero. Amén. Yo de verdad le digo, vaya con Dios. El otro día hablábamos con la pastora y muchas veces uno piensa que las personas saben. Por ejemplo, un ejemplo, así como, no, si las personas saben de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno muchas veces lo da por entendido que las personas lo saben. Pero muchas veces no es así. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, siempre hablemos de la palabra del Señor y siempre escuchemos. Porque pasa muchas veces que a nosotros, no sé, se nos habló en el 2002 una palabra y en el 2025 nos vuelven a hablar. Pero ¿por qué cree usted que nos vuelven a hablar? Porque en el 2022 no entendíamos. Y no entendimos ni en el 2023 ni en el 2024. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Volvernos a hablar. Porque a lo mejor en el 2025 vamos a entender. Por eso, prestemos oído a lo que Dios nos habla. Y Dios siempre va a querer que nosotros pongamos, ¿cierto?, por obra todo lo que Él nos dice. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Póngase en pie. Para que nos vaya bien. Entonces, este año, ¿cómo debemos ser? Dígalo más fuerte. Diligentes y no perezosos. Debemos ser diligentes y no perezosos. ¿Para qué? Para vivir ese avivamiento concreto, tangible y transformador. Yo creo que todo lo queremos vivir. Todo lo que queremos disfrutar es avivamiento. Pero debemos ser diligentes y apasionados por las cosas del Señor. Apasionarnos con nuestro Señor. A lo mejor falta, a lo mejor está humeando nuestra llamita. Soplemos, para que el fuego, ¿cierto?, vuelva a encenderse y nos podamos apasionar, que estemos fervientes ahí este año y que todos podamos disfrutar. Si usted quiere alcanzar algo, que todos nos podamos gozar y decir, qué bueno, Lisette, qué bueno que lo conseguiste. Marjorie, me alegro por ti. Que lo podamos vivir, que nos podamos alegrar por las cosas que nos suceden. Porque somos una familia. Yo lo considero mi familia. Yo antes siempre decía, mi familia es tan pequeña porque siempre mi mamá y mis hermanas, bueno, ahora tengo hartos sobrinos, sobrinas. Pero mi familia siempre dice, no, yo tengo una familia tan pequeñita. Pero cuando yo llegué acá a la iglesia, yo siempre digo, yo tengo una familia grande. Y somos familia, debemos alegrarnos por los logros de los demás, orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Yo de verdad que yo deseo que a usted le vaya bien, de que todo lo que usted desea, que Dios se lo pueda cumplir. Verla crecer, verla avanzar. Ese es mi deseo. Y somos familia, tenemos que alegrarnos por eso. Amén. Así que este año seamos diligentes, no perezosos. Cuando nos vayamos a sentar al sillón, ahí con la notificación del teléfono, acuérdese de esta palabra. Mejor busque un texto bíblico o mejor hable con el Señor. Y se va a ir dando cuenta cómo va a ir cambiando su vida cuando
cambiamos, ¿cierto?, esa que no debiéramos hacer por lo que sí debiéramos hacer. A lo mejor en vez de estar, no sé, viendo algo en la tele, colocar una predicación, escuchar alabanza, que la alabanza siempre esté en nuestra boca, que siempre podamos estar hablando con él. Si no es necesario estar de rodillas, estar de guata y hablando con el Señor, no. O sea, en el trabajo, yo de verdad que doy gracias al Señor porque yo siempre tengo tiempo. Yo creo que todos tenemos tiempo para hablar con el Señor. Por eso le digo, no es necesario estar ahí de rodillas, diciéndole las mejores palabras, así más elaboradas, porque yo siempre tenía eso antes. Yo siempre decía, Señor, es que yo no sé qué decirte. Yo soy